13 de enero de 1842. Un jinete solitario aparece en el horizonte a las afueras de Jalalabad. Apenas está vivo, desplomado sobre su caballo, congelado, cubierto de sangre. Los centinelas británicos avanzan a toda prisa. El hombre apenas puede hablar. Se llama Dr. William Brydon, y acaba de recorrer 145 kilómetros en solitario por territorio afgano. Le preguntan dónde está el ejército. Levanta la vista, con los ojos hundidos, y dice: soy el ejército. 16.500 personas abandonaron Kabul 9 días antes. Soldados, oficiales, esposas, hijos, sirvientes, toda una guarnición colonial en retirada entre la nieve. Solo un hombre sobrevivió. Esta es la historia del peor desastre militar en la historia del Imperio Británico. La aniquilación total de un ejército. No en una batalla campal, sino a través de un paso de montaña helado, emboscada tras emboscada, hora tras hora, hasta que no quedaron más que cadáveres en la nieve y un hombre destrozado en un caballo moribundo. Antes de profundizar en cómo sucedió esto exactamente, necesito que me digas, si esta historia es nueva para ti, o si la has oído pero nunca has entendido la magnitud de la pesadilla, dale a me gusta ahora mismo. Sin tonterías, sin perder el tiempo. Solo las decisiones, las traiciones, las noches gélidas y la nieve ensangrentada. Eso es todo lo que pido. Ahora, volvamos a 1839 y veamos cómo el Imperio Británico cayó directamente en una trampa mortal. Afganistán en 1839 no era un país en el sentido moderno. Era un territorio montañoso controlado por caudillos militares, jefes tribales y un rey inestable en Kabul. Pero importaba, por su geografía. Al norte, el Imperio ruso, expandiéndose hacia el sur por Asia Central, devorando kanatos uno a uno. Al sur, la India británica, la joya de la corona del imperio. Y en medio, Afganistán, pobre, agreste, ingobernable, pero estratégicamente crucial. Los británicos temían que la influencia rusa se extendiera hacia la India. Lo llamaron el Gran Juego, una guerra fría librada mediante espías, subsidios y reyes títeres. Y en 1839, los británicos decidieron que Afganistán necesitaba un cambio de régimen. El rey en aquel entonces era Dost Mohammad Khan. No era hostil a Gran Bretaña, pero tampoco servil. Había iniciado conversaciones con Rusia. Eso bastaba. Los británicos querían un rey al que pudieran controlar, así que rescataron a un antiguo exiliado llamado Sasuja, un antiguo gobernante que había sido expulsado décadas atrás, y decidieron invadir Afganistán para reinstaurarlo en el trono. Esta no fue una guerra de conquista. Fue una operación política respaldada por la fuerza militar. Instalar a Sasuja, dejar una guarnición para apoyarlo y volver a casa. Simple. Limpio. El tipo de plan que luce brillante en una oficina colonial de Calcuta y se derrumba en cuanto se hace realidad. A principios de 1839, los británicos reunieron el ejército del Indo, 21.000 soldados y 38.000 seguidores del campamento. Sirvientes, esposas, comerciantes, trabajadores. Marcharon a través del paso de Bolan hacia Afganistán, tomaron la fortaleza de Ghazni y entraron en Kabul en agosto con mínima resistencia. Dost Mohammad huyó. Sasuja fue coronado. Misión cumplida. Los británicos no se fueron. Establecieron una guarnición en Kabul, unos 4.500 soldados y 12.000 civiles. Los oficiales trajeron a sus familias. Construyeron acantonamientos, celebraron bailes y participaron en carreras de caballos. Algunos se casaron con amantes afganas. Los soldados se quejaban de los fríos inviernos y la falta de suministros, pero en general, Kabul parecía un lugar seguro. No lo fue. Sasuja carecía de legitimidad. El pueblo afgano lo veía como un títere británico. Los líderes tribales lo despreciaban. El resentimiento ardía en el campo. Los oficiales británicos ignoraron las advertencias. Asumieron que su sola presencia mantendría el orden. Se equivocaron. A finales de 1841, la situación se estaba desmoronando. Estallaron revueltas tribales en el campo. El enviado británico en Kabul, Sir William McNaughton, insistía en que todo estaba bien. Ignoró los informes sobre el creciente malestar. Desestimó las preocupaciones de los oficiales subalternos. Se creyó su propia propaganda. 2 de noviembre de 1841. Todo cambió.
Una turba irrumpió en la casa de un oficial político británico, Sir Alexander Burns, en pleno Kabul. Lo arrastraron a la calle y lo descuartizaron. Su hermano murió a su lado. La guarnición estaba a 1 milla de distancia. No hicieron nada. El comandante, el mayor general William Elphinstone, era anciano, indeciso y padecía gota. No podía tomar una decisión. La turba se envalentonó. En cuestión de días, Kabul explotó. Combatientes afganos tomaron el depósito de suministros fuera del acantonamiento. Los británicos se quedaron repentinamente sin alimentos, municiones ni provisiones para el invierno, atrapados en un recinto mal defendido con miles de civiles, rodeados por una ciudad en abierta rebelión. Elphinstone entró en pánico. McNaughton insistió en que las negociaciones funcionarían. Mientras tanto, los líderes afganos olían sangre. El hombre con el que negociaron los británicos fue Akber Khan, hijo del rey depuesto, Dost Muhammad. Era joven, carismático y despiadado. Les ofreció un trato: si abandonaban Afganistán, los dejaríamos ir sanos y salvos. McNaughton, desesperado, aceptó. Pero McNaughton también estaba tramando algo. Intentó sobornar en secreto a Akber para que traicionara a sus aliados. Creyó que podría superar en maniobras a un caudillo afgano en su propia ciudad. No pudo. 23 de diciembre de 1841. McNaughton cabalgó para reunirse con Akber para otra ronda de conversaciones. Traía una pequeña escolta. Akber llevaba a hombres armados. Se sentaron. Conversaron. Entonces Akber agarró a McNaughton por el cuello, lo bajó del caballo a rastras y le disparó en el pecho. Sus hombres descuartizaron al enviado. La cabeza y las extremidades cercenadas de McNaughton desfilaron por el bazar de Kabul. Los británicos estaban sin líder, rodeados, hambrientos y congelados. Elphinstone estaba al mando, pero no podía mandar. Los oficiales discutían. La disciplina se derrumbó. La moral se derrumbó. Y Akber Khan insistió en la oferta: irse ya o morir en Kabul. Elphinstone aceptó. Los británicos se retirarían a Jalalabad, a 145 kilómetros al este, atravesando las montañas. Akber prometió un paso seguro. Mintió. 6 de enero de 1842. La guarnición británica comenzó a evacuar Kabul. 16.500 personas, 4.500 soldados y 12.000 seguidores del campamento. Mujeres, niños, sirvientes, leales afganos que sabían que los matarían si se quedaban. Abandonaron el acantonamiento en medio del caos, caminando por la nieve, arrastrando carretas y camellos cargados de provisiones. Hacía menos 20 grados Celsius. Muchos no llevaban ropa de invierno. Los seguidores del campamento, sirvientes y obreros, eran los peor equipados. La congelación se apoderó de ellos al instante. Los niños lloraban. Los oficiales gritaban órdenes que nadie obedecía. La columna se extendía kilómetros, desorganizada y vulnerable. En cuestión de horas, los combatientes afganos comenzaron a rodear el lugar. No atacaron en formación. No lo necesitaban. Usaron tácticas de guerrilla, francotiradores en las crestas, emboscadas en pasos estrechos, ataques rápidos y retirada. Los británicos no pudieron responder. La columna era demasiado lenta y estaba demasiado expuesta. Los soldados intentaron formar líneas defensivas, pero con la nieve profunda, exhaustos y helados, no pudieron resistir. Para la primera noche, cientos de personas habían muerto. Los rezagados se congelaron al caer. Los seguidores del campamento se desplomaron y se quedaron atrás. No había refugio ni leña. Los soldados se acurrucaron para calentarse, pero el frío los mató de todos modos. Día 2. La columna entró en el paso de Kurkabul, un estrecho desfiladero con acantilados a ambos lados. Terreno perfecto para emboscadas. Los combatientes afganos disparaban desde las alturas. Los soldados británicos respondieron a ciegas. La nieve se tiñó de rojo. Los cadáveres se amontonaban en el paso. La columna avanzaba lentamente, dejando atrás a los muertos y heridos. Akber Khan apareció, cabalgando al frente de la columna. Ofreció otro trato: entregar a las familias de los oficiales británicos como rehenes y garantizar un paso seguro. Elphinstone, desesperado, aceptó. Akber se llevó a Lady Sale,
esposa de un oficial superior, junto con otras mujeres y niños. Los llevó a Kabul. No detuvo los ataques. Día 3. La munición se agotaba. La comida había desaparecido. Los soldados se comían a sus caballos. Los seguidores del campamento, miles de civiles desarmados, eran masacrados en la retaguardia. Tribus afganas despojaban a los cadáveres, robaban provisiones y los abandonaban en la nieve. Los oficiales intentaron mantener la disciplina. Fracasaron. Los soldados dejaron de obedecer las órdenes. Las unidades se desintegraron. Cada uno por su lado. Día 4. El 44º Regimiento de Infantería, la retaguardia, estaba siendo destruido. Lucharon con valentía, conteniendo a los combatientes afganos mientras el resto de la columna avanzaba a trompicones. Pero estaban superados en número, flanqueados y sin municiones. Al anochecer, solo quedaban unas pocas docenas. Día 5. El propio Elphinstone fue tomado como rehén por Akber Khan. El general había salido a negociar de nuevo, aún convencido de que Akber cumpliría su palabra. Akber lo tomó prisionero. Los británicos no tenían comandante. Ningún plan. Ninguna esperanza. Día 6. La columna se había reducido a menos de 4.000 personas. Miles yacían congelados en los pasos tras ellos. Los supervivientes estaban congelados, hambrientos, apenas humanos. Los oficiales que habían llegado a Kabul con uniformes impecables ahora eran indistinguibles de los soldados rasos, cubiertos de sangre, suciedad y desesperación. Llegaron a Jagdalak, otro paso estrecho. Akber Khan les había prometido que sería seguro. No lo fue. Los combatientes afganos bloquearon el paso con una barrera de espinas y ramas. Los británicos tuvieron que detenerse. Eran blancos fáciles. Los Gezails, largos mosquetes afganos, abrieron fuego desde los acantilados. Los soldados se desplomaron. Los británicos intentaron cargar contra la barrera. Fracasaron. La barrera resistió. Los oficiales gritaban órdenes. Los soldados las ignoraban. Cundió el pánico. Los hombres intentaron trepar por los acantilados para escapar de la zona de aniquilación. Tribus afganas los recibieron con espadas. Los cuerpos cayeron al paso. Al anochecer, la barrera seguía en pie. Los británicos se acurrucaban en la nieve, rodeados de cadáveres. No tenían refugio. Ni comida. Ni agua, solo nieve que se derretía en la boca, lo que les daba más frío. Algunos hombres se rindieron. Se sentaron y murieron congelados allí mismo. Día 7. Por la mañana. Quedaban menos de 2.000. La barrera de Jagdalak finalmente fue traspasada, no por soldados británicos, sino porque los afganos la retiraron. Querían que los británicos siguieran avanzando. Una muerte lenta era más rentable que una rápida. Los miembros de las tribus podían saquear los cadáveres hasta Jalalabad. La columna avanzaba tambaleándose. Ya apenas eran una columna, solo una turba de gente congelada y moribunda que se tambaleaba por la nieve. Los heridos se quedaron atrás. Los seguidores del campamento se desplomaron y fueron abandonados. Los niños se congelaron en los brazos de sus madres. Los combatientes afganos los seguían a distancia, eliminando a los rezagados. Los francotiradores disparaban desde las colinas. Los británicos ya no podían contraatacar. La mayoría no tenía munición. Muchos habían tirado sus fusiles, demasiado fríos para sostenerlos, demasiado pesados para cargarlos. Los oficiales intentaron mantener el orden. El brigadier Charles Selton tomó el mando de lo que quedaba del 44º Regimiento, unos 200 hombres. Los formó en cuadro y les indicó que marcharan en formación. Funcionó durante unas horas. Luego, los afganos atacaron de nuevo y el cuadro se derrumbó. Día 8. Quedaban menos de 300 soldados británicos e indios. Llegaron a un lugar llamado Gandamak, una pequeña colina en medio de la nada. No pudieron avanzar más. Se habían quedado sin municiones y sin fuerzas. Se detuvieron y formaron un círculo defensivo. Los combatientes afganos los rodearon. Akber Khan envió otro mensaje: ríndanse y se salvarán. Algunos oficiales le creyeron. Bajaron la colina con banderas blancas. Los afganos los tomaron prisioneros y siguieron atacando.
Los hombres en la colina lucharon con bayonetas, piedras y las manos desnudas. No les quedaba nada. Uno a uno, cayeron. Los afganos los cercaron, machetazos con espadas y disparos a quemarropa. En una hora, todo había terminado. Solo un puñado de soldados británicos sobrevivieron a Gandamak. Fueron hechos prisioneros, en su mayoría oficiales, por quienes valía la pena pagar un rescate. El resto murió. La colina estaba cubierta de cadáveres, desnudados por los miembros de la tribu, quienes les arrebataron sus uniformes, armas y botas. Este fue el fin del ejército británico. 16.500 personas habían abandonado Kabul. Quedaban con vida menos de 20, y la mayoría eran prisioneros. Pero un hombre seguía cabalgando. El doctor William Bridon era cirujano adscrito al ejército. No era un soldado de combate. No era un héroe. Solo era un hombre que luchaba por sobrevivir. En algún momento después de Gandamak, nadie sabe exactamente cuándo, se encontró separado de los demás. Quizás lo habían enviado como mensajero. Quizás simplemente se perdió. En cualquier caso, estaba solo en un caballo moribundo, cabalgando hacia el este, rumbo a Jalalabad. Tribus afganas lo persiguieron. Le dispararon, le acuchillaron y lo golpearon en la cabeza con una espada. Su sombrero le salvó la vida. Había metido una revista dentro para abrigarse, y las capas de papel desviaron la hoja. Siguió cabalgando. Su caballo estaba herido, cojeando, apenas se movía. Bridon desmontó e intentó guiarlo. El caballo se desplomó. Bridon volvió a subir y lo impulsó hacia adelante. Se tambaleó unos kilómetros más y luego se desplomó por completo. Bridon siguió caminando. Estaba congelado, sangrando y alucinando de agotamiento. Jinetes afganos lo rodeaban. Podrían haberlo matado fácilmente. Algunos relatos dicen que pensaron que ya estaba muerto. Otros dicen que lo dejaron ir por lástima, o porque un hombre moribundo no merecía el esfuerzo. Bridon caminó por la nieve, por la noche, por el páramo helado. No tenía comida ni agua. Tenía los pies congelados. No sentía las manos. Pero siguió adelante. 13 de enero de 1842. Por la mañana. Bridon llegó a las murallas de Jalalabad. Los centinelas británicos lo vieron desde las murallas, una figura solitaria que se tambaleaba hacia las puertas. Pensaron que era un saqueador afgano. Entonces vieron su uniforme. Corrieron y lo atraparon mientras se desplomaba. Lo llevaron adentro. Se reunieron los oficiales. Preguntaron dónde. Estaba el ejército. Bridon los miró y dijo, «Yo soy el ejército». No le creyeron. Enviaron patrullas a buscar supervivientes. No encontraron a nadie. Solo más tarde lo comprendieron. Toda la guarnición de Kabul, 16.500 personas, había sido aniquilada. El doctor Bridon fue el único hombre que llegó vivo a Jalalabad. Unos cuantos más sobrevivieron, pero no fueron libres. Algunos oficiales hechos prisioneros en Gandamak, incluido el brigadier Selton, fueron retenidos como rehenes por Akber Khan. Los mantuvo con vida para obtener influencia política. Las mujeres y los niños capturados anteriormente, Lady Saleh y los demás, también estuvieron cautivos en fortalezas afganas. Serían liberados meses después tras negociaciones y el pago de rescates. Pero los soldados, los cipayos, los seguidores del campamento, los miles de personas comunes que marcharon desde Kabul, habían desaparecido. Congelados, baleados, apuñalados o abandonados a su suerte en la nieve. Los pasos entre Kabul y Jalalabad estaban sembrados de cadáveres. Los miembros de las tribus desnudaban a los muertos y dejaban sus cuerpos donde caían. Durante meses, los viajeros reportaron haber visto esqueletos esparcidos por la ruta, miles de ellos. Esto no fue solo una derrota militar. Fue una aniquilación. La guarnición de Jalalabad estaba sitiada. Las fuerzas afganas rodearon el fuerte, cortando el suministro. Pero los británicos resistieron. El general Saleh, esposo de Lady Saleh, se negó a rendirse. Sus hombres se morían de hambre, pero fortificaron las murallas, repelieron los ataques y esperaron el relevo. En abril de 1842, finalmente llegó una columna de socorro de la India. Se levantó el asedio. Los británicos ocuparon Jalalabad, pero habían perdido Kabul, un ejército entero y su credibilidad. En la India,
La noticia cayó como un rayo. El público británico estaba horrorizado. El mayor imperio del mundo acababa de perder 16.500 personas en una sola retirada. Los periódicos exigieron respuestas. El Parlamento exigió responsabilidades. El gobernador general de la India, Lord Auckland, el hombre que había ordenado la invasión, fue destituido en desgracia. Pero los británicos no habían terminado. Querían venganza. En el otoño de 1842, una nueva fuerza británica marchó sobre Afganistán, esta vez sin la pretensión de instaurar un rey amigo. Esto fue un castigo. El general George Palek lideró a 8.000 soldados de regreso a través del paso Khyber, recorriendo la ruta de la fallida retirada. Se abrieron paso hasta Kabul, derrotaron a las fuerzas afganas y recuperaron la ciudad. Liberaron a los rehenes, Lady Saleh, las demás mujeres y niños, y los oficiales supervivientes. Recuperaron lo que pudieron de los muertos. Luego, incendiaron el Gran Bazar de Kabul como represalia por la masacre. Shah, el rey títere británico, ya había muerto, había sido asesinado meses antes. Dost Muhammad Khan, el rey que los británicos habían depuesto, regresó al poder. Los británicos se retiraron por completo de Afganistán. La invasión no había logrado nada. Shah se había ido. Los británicos se habían ido. Afganistán estaba exactamente como había sido antes, salvo por los 16.500 cadáveres que quedaron en la nieve. Analicemos esto. ¿Cómo pudo el imperio más poderoso de la Tierra perder un ejército entero en 9 días? No fue un solo error. Fue una serie de fracasos en cascada, estratégicos, tácticos y humanos. Los británicos invadieron Afganistán para instaurar un rey títere que nadie quería. Shah carecía de legitimidad, apoyo popular y alianzas tribales. Era una reliquia sostenida por bayonetas extranjeras. En cuanto los británicos se sintieron débiles, estaba condenado, y ellos también. No fue ignorancia. Oficiales británicos en la India advirtieron contra la invasión. Agentes políticos sobre el terreno dijeron que sería contraproducente. Pero Lord Auckland, desde Calcuta, a cientos de kilómetros de las montañas, los ignoró. Quería una victoria rápida para contrarrestar la influencia rusa. Y lo que obtuvo fue un desastre. Lección: no invadas un país para instalar un líder que nadie quiere. El plan original era instalar a Shah e irse. En cambio, los británicos se quedaron 3 años, convirtiendo Kabul en un puesto colonial. Los oficiales trajeron a sus familias. Organizaron fiestas. Actuaron como ocupantes. El pueblo afgano lo toleró al principio. Luego no. Los líderes tribales vieron a los soldados británicos secuestrar a las mujeres afganas, faltar al respeto a las costumbres locales y pavonearse por Kabul como conquistadores. El resentimiento creció. Para 1841, toda la zona rural estaba a punto de estallar, y los británicos ignoraron todas las señales de advertencia. Lección: la ocupación genera resistencia. Siempre. La guarnición británica en Kabul estaba alojada en acantonamientos mal diseñados, un recinto extenso fuera de la ciudad, rodeado de muros bajos, con vistas a colinas y depósitos de suministros fuera del perímetro. Esto no era una fortaleza. Era un objetivo. Cualquier oficial competente debería haber visto el problema. El mayor general Elphinstone sí lo vio, pero no lo solucionó. Era viejo, estaba enfermo e indeciso. No podía tomar decisiones difíciles. Así que, cuando comenzó la revuelta, los británicos estaban atrapados en una posición indefendible, aislados de suministros y rodeados de fuerzas hostiles. Lección: el mal liderazgo mata ejércitos. Akbar Khan nunca tuvo la intención de dejar que los británicos se fueran sanos y salvos. Prometió un paso seguro y luego les tendió una emboscada. Tomó rehenes y atacó de todos modos. Mintió en todo momento, y los británicos siguieron creyéndole. ¿Por qué? Porque estaban desesperados. McNaughton creía que podía burlar a Akbar. Elphinstone creía que el apaciguamiento funcionaría. Ambos se equivocaron. Akbar comprendía el terreno, las tribus y las debilidades británicas. Los aprovechó a la perfección. Lección: la desesperación te hace crédulo. Los británicos abandonaron Kabul en enero, el peor momento posible. Los pasos estaban sepultados por la nieve. Las temperaturas bajaron a -20 °C.
Las tropas no contaban con equipo de invierno. Los seguidores del campamento aún tenían menos. Deberían haber esperado hasta la primavera. Deberían haber fortificado Kabul y resistido. Pero el Pinstone entró en pánico. Creyó en las promesas de Akber. Ordenó la retirada y condenó a todos. Lección: el tiempo importa. El pánico mata. 16.500 personas abandonaron Kabul. Solo 4.500 eran soldados. El resto eran civiles, esposas, hijos, sirvientes y comerciantes. Retrasaron la marcha, consumieron provisiones y no pudieron defenderse. Los británicos deberían haber enviado a los civiles por separado, bajo vigilancia, antes de que el ejército se retirara. O deberían haberlos dejado en Kabul bajo la protección de Akber. En cambio, arrastraron a 12.000 no combatientes a las montañas en pleno invierno. Fue una sentencia de muerte. Lección: proteger a los civiles o no traerlos. Desde el primer día, la retirada fue un caos. Sin orden. Sin estructura de mando. Las unidades se desintegraron. Los oficiales discutieron. Los soldados saquearon los suministros. La retaguardia fue sacrificada. Los heridos fueron abandonados. La disciplina es lo que mantiene unido a un ejército bajo presión. Los británicos no tenían ninguna. El Pinstone no podía mandar. Oficiales subalternos intentaron cubrir la falta, pero era demasiado tarde. Al tercer día, ya no era un ejército, solo una turba a la espera de morir. Lección: la disciplina es supervivencia. Pero aquí está la verdad más profunda: los británicos perdieron porque no entendieron Afganistán. Creían que libraban una guerra convencional, ejércitos, batallas, negociaciones, tratados. Los afganos libraban una guerra de guerrillas, emboscadas, francotiradores, ataques relámpago. Conocían el terreno. Conocían el clima. Sabían cómo desangrar lentamente al enemigo hasta que no quedara nada. Los británicos asumieron que su superioridad tecnológica y su prestigio imperial los vencerían. A los afganos no les importó. Vieron a los invasores y los eliminaron, lenta, metódica y eficientemente. Esta fue una guerra asimétrica. Y los británicos no se dieron cuenta hasta que murieron 16.500 personas. La retirada de Kabul en 1842 se convirtió en una cicatriz en el orgullo imperial británico. Durante décadas, se murmuró sobre ella en los clubes de oficiales, se estudió en las academias militares y se utilizó como advertencia. Pero no se aprendió la lección. El doctor William Bridon, el único superviviente que llegó a Jalalabad, se hizo famoso, pero no celebrado. Fue la prueba viviente del fracaso británico. Sirvió en el servicio médico indio durante años, sobrevivió a la rebelión india de 1857 y se retiró a Escocia. Murió en 1873, atormentado por el recuerdo de aquel gélido viaje. Los rehenes, Lady Sale, el brigadier Selton y los demás, fueron liberados tras meses de cautiverio. Lady Sale escribió sus memorias, un diario de los desastres en Afganistán, que se convirtió en un éxito de ventas. Describió los horrores, el frío, la impotencia, pero también defendió la causa británica, insistiendo en que la invasión había sido correcta, solo mal ejecutada. Selton regresó a Inglaterra en desgracia. Se le culpó del desastre, no del todo injustamente. Se había peleado con el Pinstone, se había negado a cooperar y había socavado el mando en momentos críticos. Se defendió en consejos de guerra e investigaciones, pero su reputación nunca se recuperó. El Pinstone murió en cautiverio en abril de 1842, enfermo, destrozado y despreciado. Akber Khan lo mantuvo prisionero, más por desprecio que por estrategia. Cuando el Pinstone murió, Akber le ofreció un funeral militar, un irónico gesto de respeto por un hombre que había fracasado tan estrepitosamente. El propio Akber Khan se convirtió en un héroe a los ojos de los afganos. Humilló a los británicos, defendió su patria y expulsó a los invasores. Pero su triunfo duró poco. Las luchas internas por el poder consumieron Afganistán. Akber murió en 1845, posiblemente envenenado. Su padre, Dost Mohammad Khan, recuperó el trono y gobernó hasta 1863. Afganistán permaneció independiente, invicto e ingobernable. El Imperio Británico no se derrumbó después de 1842. Se adaptó.
El desastre obligó a replantear la estrategia imperial. Las futuras campañas en Afganistán serían más cautelosas, incursiones punitivas, no ocupaciones. Los británicos volverían a invadir Afganistán en 1878, la Segunda Guerra Anglo-Afgana, y en 1919, la Tercera Guerra Anglo-Afgana. En cada ocasión, ganarían batallas y perderían la paz. Afganistán se ganó la reputación de ser el cementerio de imperios. Los británicos no pudieron mantenerlo. Tampoco los soviéticos en la década de 1980. Tampoco la OTAN en la década de 2000. El patrón se repetía: los ejércitos modernos entran, instauran gobiernos, se enfrentan a insurgencias y se van. El retiro de 1842 fue el primer capítulo de esa historia. Con el tiempo, la historia del Dr. Bridón se convirtió en leyenda. Las pinturas lo representaban llegando a Jalalabad ensangrentado, exhausto y solo. Los poetas escribieron sobre el único superviviente. Los historiadores debatían si otros podrían haber escapado. La verdad es más complicada. Bridón no era el solo sobreviviente. Un puñado de otros, cipayos, seguidores del campamento, llegaron a Jalalabad días o semanas después, sin que se registrara su paradero ni se les hiciera caso. Algunos fueron esclavizados por miembros de tribus y escaparon años después. Otros huyeron al campo y desaparecieron. Pero Bridón era el único británico que el soldado se pusiera a salvo inmediatamente. A los ojos del imperio, eso era lo que importaba. Las tropas indias, los sirvientes, los civiles, no contaban en la narrativa oficial. Así se escribe la historia. Un hombre se convierte en símbolo. Miles son olvidados. El desastre de 1842 enseñó lecciones brutales al ejército británico. La logística lo es todo. La guarnición británica en Kabul quedó aislada de los suministros porque los almacenaba fuera del acantonamiento. La hambruna obligó a la retirada. En campañas posteriores, las líneas de suministro se convirtieron en una obsesión. Conozca el terreno. Los británicos subestimaron la geografía afgana. Los pasos de montaña, la nieve, los puntos de emboscada, todo era conocido por los combatientes locales, invisible para los oficiales británicos. Los ejércitos modernos ahora priorizan la inteligencia geográfica. La guerra de guerrillas es diferente. Los británicos esperaban batallas campales. Los afganos lucharon con francotiradores, emboscadas y desgaste. Esto obligó al desarrollo de tácticas de contrainsurgencia, aunque esas mismas lecciones serían olvidadas y reaprendidas en Vietnam, Irak y Afganistán. El liderazgo importa. La indecisión de Elphinstone acabó con su ejército. Un comandante más decidido, como el general Saleh, podría haber defendido Kabul u organizado una retirada disciplinada. El carácter bajo presión determina el resultado. No te retires en invierno. En retrospectiva, esto parece obvio. En aquel momento no lo era. La desesperación te vuelve estúpido. La retirada de 1842 quedó grabada en la memoria cultural británica. Rudyard Kipling escribió poemas sobre los peligros de Afganistán. Las novelas de aventuras victorianas presentaban a los miembros de tribus afganas como villanos. El desastre reforzó los estereotipos. Los afganos eran salvajes, traicioneros e ingobernables. Pero en Afganistán, la historia fue diferente. La retirada se recordaba como un triunfo, una prueba de que los invasores extranjeros podían ser derrotados. Las canciones celebraban a Akber Khan. Se contaban historias de soldados británicos congelados en la nieve, asesinados por valientes combatientes afganos que defendían su patria. El mismo evento. Dos narrativas completamente diferentes. Avanzamos rápidamente hasta 1979. La Unión Soviética invade Afganistán, instaura un gobierno comunista y ocupa el país. Los muyahidines afganos resisten. Los soviéticos controlan las ciudades, pero no el campo. Las emboscadas guerrilleras desangran al Ejército Rojo. 10 años después, los soviéticos se retiran, derrotados, humillados y destrozados. Avanzamos rápidamente hasta 2001. Estados Unidos invade Afganistán, derroca a los talibanes e instaura un nuevo gobierno. Las fuerzas estadounidenses ganan todas las batallas, pero no logran pacificar el campo. 20 años después, Estados Unidos se retira. Los talibanes regresan al poder. Los paralelismos son inquietantes. Diferentes imperios.
Diferentes ideologías. Las mismas montañas. El mismo resultado. Afganistán no derrotó a estos imperios con tecnología ni número. Los derrotó con geografía, cultura y paciencia. Los invasores llegan con planes, recursos y confianza. Las montañas los desgastan. Las emboscadas los desangran. Los inviernos los matan. Finalmente, se van. Los británicos lo aprendieron en 1842. Los soviéticos lo aprendieron en 1989. La OTAN lo aprendió en 2021. Afganistán. Sigue sin ser conquistado. La retirada de 1842 no es solo historia. Es una advertencia. Muestra lo que sucede cuando los imperios se extralimitan. Cuando los políticos ignoran las advertencias. Cuando los ejércitos subestiman a los enemigos. Cuando la desesperación reemplaza a la estrategia. Es una historia sobre la arrogancia, la creencia de que la tecnología superior y el prestigio imperial garantizan la victoria. Los británicos tenían mejores armas, mejor entrenamiento y mejor organización. Aún así, perdieron 16.500 hombres en 9 días. Es una historia sobre la asimetría, como una fuerza guerrillera con armas obsoletas puede destruir un ejército moderno controlando el terreno y usando la paciencia. Y es una historia sobre la memoria. Los británicos recordaron 1842 como un desastre que debía vengarse. Los afganos lo recordaron como una prueba de que podían ganar. Ambos recuerdos moldearon conflictos futuros. La historia no se repite, pero rima. Y en Afganistán, la rima siempre es la misma: los invasores pierden. Hablemos de las 16.500 personas que abandonaron Kabul. No como una cifra. Como seres humanos. 4.500 combatientes salieron de Kabul. Soldados británicos, cipayos indios, dotaciones de artillería, unidades de caballería. La mayoría eran jóvenes, de entre 19 y 20 años. Se habían alistado para recibir un sueldo fijo y disfrutar de la aventura. Encontraron pasos de montaña helados y emboscadas. El 44º Regimiento de Infantería se llevó la peor parte. Eran la retaguardia, la unidad encargada de contener a los atacantes afganos mientras el resto de la columna huía. Lucharon durante 8 días seguidos, bajo una nieve profunda, sin comer ni dormir, y con la munición cada vez más escasa. Para cuando llegaron a Gandamak, quedaban menos de 50. Murieron en esa colina, rodeados, luchando a bayonetas hasta ser aniquilados. Los cipayos indios sufrieron lo mismo. No eran ciudadanos británicos. No luchaban por su patria. Eran soldados a sueldo en una guerra extranjera, y se congelaron y murieron igual que los soldados regulares británicos. La historia apenas recuerda sus nombres. La caballería intentó cargar contra las posiciones afganas varias veces. No funcionó. Los caballos no podían maniobrar en la nieve. Los jinetes fueron derribados por disparos. Los supervivientes desmontaron, abandonaron sus caballos y caminaron. La mayoría no sobrevivió. Los artilleros arrastraron sus cañones durante 2 días y luego los abandonaron. Los cañones eran demasiado pesados y la nieve demasiado profunda. Sin artillería, los británicos no tenían forma de reprimir a los combatientes afganos en las crestas. Eran solo objetivos. No eran cobardes. Eran soldados atrapados en una situación imposible, liderados por comandantes incompetentes, que marchaban hacia una trampa mortal. Y siguieron marchando porque eso es lo que hacen los soldados. Decenas de oficiales británicos trajeron a sus esposas e hijos a Kabul. Se suponía que era un destino seguro, un puesto colonial con bailes, cenas y carreras de caballos. Al comenzar la retirada, esas familias fueron arrastradas a la nieve. Lady Florentia Sale, esposa del general Sale, llevaba un diario. Describió a niños llorando por congelación, madres intentando abrigar a sus bebés contra sus cuerpos, mujeres desplomándose de agotamiento. Observó a los seguidores del campamento morir congelados, con sus cuerpos abandonados en la nieve porque no había tiempo para enterrarlos. Akber Khan tomó como rehenes a Lady Sale y a otras mujeres británicas al principio de la retirada. Eso probablemente les salvó la vida. Pasaron meses en cautiverio, pero sobrevivieron. Las mujeres que se quedaron con la columna no. Se congelaron, murieron de hambre o murieron en emboscadas. Los niños eran los más vulnerables.
No tenían ropa para el frío, no podían caminar largas distancias ni defenderse. Sus padres los cargaron hasta que no pudieron más. Algunos se quedaron atrás, llorando en la nieve. Otros se congelaron en los brazos de sus madres. Esto no fue una operación militar. Fue una catástrofe humanitaria. 12.000 seguidores del campamento salieron de Kabul. Sirvientes, cocineros, obreros, mozos de cuadra, porteadores. La mayoría eran civiles indios o afganos contratados por los británicos. No tenían armas, ni ropa de invierno, ni estatus social. Cuando comenzaron las emboscadas, fueron masacrados. Las tribus afganas atacaron la retaguardia de la columna, por donde caminaban los seguidores del campamento. No pudieron defenderse. No pudieron correr, nieve profunda, agotamiento, congelación. Simplemente murieron. Los miembros de la tribu saquearon los cuerpos. Les quitaron la ropa, las botas y sus escasas pertenencias. Dejaron los cadáveres en la nieve. Miles de ellos. Los oficiales británicos no los protegieron. No podían, la columna se estaba desintegrando. Pero incluso si hubieran podido, no está claro que lo hubieran hecho. Los seguidores del campamento eran considerados prescindibles. La prioridad era salvar a los soldados británicos. Los civiles estaban solos. Esta es la oscura verdad de la guerra colonial. Los de abajo, los sirvientes, los trabajadores, los lugareños que trabajaron para los ocupantes, mueren primero, y la historia los olvida. Cada emboscada dejaba heridos. Disparados, apuñalados, congelados, demasiado heridos para caminar. La columna no podía cargarlos. No había camillas, ni suministros médicos, ni tiempo. Los oficiales dieron órdenes: dejen a los heridos. Sigan adelante. Algunos obedecieron. Otros se negaron. Estallaron discusiones. Los soldados intentaron cargar a sus compañeros, pero luego se desplomaron. Los heridos suplicaron que no los dejaran atrás. De todos modos, los dejaron. Tribus afganas los encontraron. Algunos fueron asesinados inmediatamente. Otros fueron hechos prisioneros y esclavizados. Algunos fueron torturados por información o por diversión. Los británicos lo sabían. De todos modos, dejaron a los heridos. El doctor Bridon, el único superviviente, era cirujano. Intentó atender a los heridos durante la retirada. No pudo. Había demasiados suministros, muy pocos, y ningún lugar seguro donde trabajar. Vio morir a hombres por heridas que habrían sido tratables en un hospital. Vio cómo la congelación ennegrecía las extremidades. Vio cómo se instalaba la gangrena. No pudo hacer nada. Ese recuerdo permaneció con él por el resto de su vida. Los afganos no eran monstruos. Defendían su patria de los invasores extranjeros. Los británicos habían ocupado Kabul, depuesto a su rey y se habían comportado como conquistadores. Cuando comenzó la revuelta, no era terrorismo, sino guerra. Pero la guerra es horrible. Los combatientes afganos mataron a hombres heridos, saquearon cadáveres y esclavizaron a prisioneros. Emboscaron a un ejército en retirada que incluía mujeres y niños. No mostraron piedad. ¿Por qué? Porque los británicos no les habían mostrado nada. Durante 3 años, los soldados británicos ocuparon Kabul, secuestraron mujeres afganas, faltaron al respeto a las costumbres locales y trataron a los afganos como inferiores. La retirada fue una venganza. Esto no excusa las atrocidades. Pero las explica. La retirada de 1842 no fue solo un desastre militar, sino la culminación de 3 años de ocupación, resentimiento y humillación cultural. Ambos bandos cometieron atrocidades. Eso es lo que hace la guerra. Los supervivientes, Bridon, los rehenes, los pocos cipayos que escaparon, quedaron traumatizados. El TEPT no tenía nombre en 1842. Pero los síntomas eran los mismos: pesadillas, flashbacks y culpa del superviviente. Bridon nunca se recuperó del todo. Sirvió en el ejército durante años después, pero sus colegas dijeron que nunca volvió a ser el mismo. Tranquilo. Atormentado. Rara vez hablaba del retiro. Lady Sale se hizo famosa por sus memorias, pero minimizó el trauma. La cultura victoriana no permitía que las mujeres expresaran debilidad. Se presentaba como estoica, resiliente y correcta.
Pero su diario revela momentos de terror, impotencia y dolor. Los cipayos que sobrevivieron regresaron a sus aldeas y desaparecieron de la historia. Sin memorias. Sin pensiones. Sin reconocimiento. Los oficiales británicos que fracasaron, Elphinstone, Shelton, McNaughton, fueron culpados, convertidos en chivos expiatorios y vilipendiados. Su reputación quedó destruida. Elphinstone murió destrozado. Shelton pasó años defendiéndose en las investigaciones. McNaughton quedó literalmente destrozado. Todos pagaron un precio. Nadie ganó. Esto es lo que me atormenta de esta historia. Sabemos el nombre del único sobreviviente, el Dr. William Brydon. Sabemos los nombres de los oficiales británicos, los generales y los rehenes. Pero desconocemos los nombres de los 12.000 seguidores del campamento que se congelaron en la nieve. Desconocemos los nombres de los cipayos indios que lucharon y murieron en Gandamak. Desconocemos los nombres de los niños que lloraron en brazos de sus madres mientras morían congelados. La historia recuerda a los poderosos. El resto son estadísticas. 16.500 personas abandonaron Kabul. Una regresó. Ese es el titular. Pero la verdadera historia está en las 16.499 que no lo hicieron. Cada una de ellas era un ser humano. Cada una tenía una vida, una historia, una familia. Y todas murieron en la nieve porque un puñado de políticos y generales tomaron decisiones catastróficamente malas. Ese es el costo humano del imperio. Ese es el costo humano de la arrogancia. Ese es el costo humano de la guerra. 13 de enero de 1842. El Dr. Brydon llega a Jalalabad. Un hombre. Un superviviente. La pregunta que todos se hacían entonces, y que aún se hacen, es, ¿cómo? Suerte. Esa es la respuesta honesta. Brydon no era el más fuerte, ni el más inteligente, ni el mejor preparado. Era cirujano, no un soldado de combate. Carecía de entrenamiento de supervivencia. Simplemente estaba en el lugar correcto, o en el lugar equivocado, en el momento correcto. Se separó del grupo después de Gandamak. Quizás intencionalmente, quizás por accidente. Siguió cabalgando cuando otros se detuvieron. Su caballo murió, pero él siguió caminando. Tribus afganas lo persiguieron, pero no lo mataron. Quizás pensaron que ya se estaba muriendo. Quizás le tuvieron lástima. Quizás simplemente no les importó. Sobrevivió porque no se detuvo. Eso es todo. Sin gran estrategia. Sin heroísmo. Simplemente un paso delante del otro, a través de la nieve, a través del dolor, a través de las alucinaciones. No se rindió. Y tuvo suerte. Si la espada que le golpeó la cabeza hubiera caído 5 centímetros más abajo, habría muerto. Si su caballo se hubiera desplomado 16 kilómetros antes, se habría congelado. Si los jinetes afganos hubieran decidido rematarlo, no lo habría logrado. Sobrevivir en la guerra rara vez depende de la habilidad. Depende de la suerte. Una imagen inmortalizó el retiro, restos de un ejército por Lady Elizabeth Butler, pintada en 1879. Muestra al Dr. Brydon desplomado sobre su caballo moribundo, acercándose a las puertas de Jalalabad. La pintura es desoladora, inquietante, icónica. El público británico vio esa pintura y comprendió, no se trataba de una gloriosa campaña imperial. Era una pesadilla. La pintura de Butler se convirtió en una de las imágenes más famosas de la historia militar británica. Colgó en galerías, apareció en libros de texto y moldeó la forma en que la gente recordaba 1842. Un hombre. Un caballo. Un desastre. Es una imagen impactante. Pero también incompleta. Muestra el final de la historia, no a las 16.499 personas que murieron en el camino. El desastre obligó a realizar reformas. El ejército británico estudió que salió mal. La nueva doctrina enfatizó la logística, la guerra invernal y las tácticas de montaña. Los oficiales fueron entrenados para evitar los errores de Elphinstone. Pero la lección más profunda, no ocupar Afganistán, fue ignorada. Los británicos regresaron en 1878, libraron otra guerra, ocuparon Kabul de nuevo y se enfrentaron a otra insurgencia. Ganaron esa guerra, pero no lograron controlar el país. Lo intentaron de nuevo en 1919. El mismo resultado.
Afganistán siguió siendo independiente. El Imperio Británico finalmente se rindió. Afganistán era ingobernable. Las montañas eran demasiado duras. Las tribus eran demasiado resilientes. El costo fue demasiado alto. Pero otros imperios no aprendieron. Los soviéticos lo intentaron. La OTAN lo intentó. Ambos fracasaron. La lección de 1842 todavía se ignora. Para los afganos, la retirada de 1842 fue una prueba. Los ejércitos extranjeros pueden ser derrotados. No con tecnología superior, sino con paciencia, conocimiento del terreno y disposición para soportar las adversidades. Esto se convirtió en parte de la identidad afgana. Las montañas protegen. Los inviernos matan a los invasores. El tiempo está de nuestra parte. Cuando los soviéticos invadieron en 1979, los combatientes afganos recordaron 1842. Cuando la OTAN llegó en 2001, los ancianos contaron historias de la retirada británica. El pasado inspiró el presente. La resistencia de Afganistán no es ideológica, sino cultural. Tiene sus raíces en siglos de repeler a los invasores, Alejandro Magno, los mongoles, los británicos, los soviéticos, la OTAN. El patrón se repite cada vez. El retiro de 1842 fue el primer ejemplo moderno. No será el último. Afganistán se ganó ese apodo con sinceridad. No es porque el terreno sea excepcionalmente duro, aunque lo es. No es porque su gente sea excepcionalmente feroz, aunque lo es. Es porque los imperios cometen los mismos errores, una y otra vez. Invaden pensando que será rápido. Nunca lo es. Instalan gobiernos títeres. Los títeres caen. Subestiman la resistencia local. La resistencia triunfa. Se retiran en caos. El imperio está humillado. Misma historia. Diferentes banderas. ¿Por qué importa esta historia? Porque seguimos repitiéndolo. La retirada de 1842 no fue solo un fracaso británico. Fue un fracaso humano. Un fracaso de criterio, liderazgo y humildad. Los británicos asumieron que la superioridad de su imperio garantizaba la victoria. No fue así. Supusieron que los afganos se someterían. No lo hicieron. Supusieron que podían librar una guerra de guerrillas con tácticas convencionales. No pudieron. Estos errores mataron a 16.500 personas. Y seguimos cometiéndolos. Los ejércitos modernos cuentan con mejores armas, mejor inteligencia y mejor logística. Pero el desafío principal persiste: no se puede ocupar un país cuya gente no te quiere allí. Se pueden ganar batallas y perder guerras. Se pueden controlar ciudades y perder el campo. La retirada de 1842 es una advertencia. Los imperios no escuchan las advertencias. Aprenden con la sangre. 16.500 personas caminaron por la nieve. Una regresó. Esa es la historia. Pero aquí está la verdad subyacente. Esos 16.500 no eran números. Eran padres, madres, hijos, hijas. Soldados cumpliendo órdenes. Civiles huyendo de la guerra. Niños que no entendían por qué se congelaban. Murieron porque sus líderes les fallaron. Porque los políticos ignoraron las advertencias. Porque los generales entraron en pánico. Porque los imperios se creyeron su propia propaganda. El Dr. Bridon sobrevivió para contar la historia. Pero la historia no se trata de él. Se trata de los 16.499 que no sobrevivieron. Se trata del precio de la arrogancia. Se trata de la realidad de que las guerras las libra gente común que sufre los errores de los poderosos. Los británicos vengaron el desastre. Quemaron Kabul. Rescataron a los rehenes. Declararon la victoria. Pero no ganaron. Afganistán permaneció invicto. No aprendieron la lección. Y 180 años después, seguimos hablando de las mismas montañas, de los mismos errores, del mismo resultado inevitable. Si hay una lección aquí, es esta: a la historia no le importan los imperios. A la geografía no le importan las banderas. Y a las montañas de Afganistán no les importa quien se crea invencible. Simplemente esperan. Y, finalmente, todos los ejércitos se retiran. Si esta historia te enseñó algo,
Si te hizo pensar, sentir o darte cuenta de cómo se repite la historia, esto es lo que te pido, dale a me gusta. Comparte este vídeo. Deja un comentario. Dime qué opinas. Contamos historias que importan. Historias que no se cuentan en las aulas. Historias que respetan a quienes las vivieron, no solo a los generales y reyes, sino también a los soldados, los civiles, los miles de olvidados. Esta es la historia sin rodeos. Solo los hechos, las decisiones y las consecuencias. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo.